A veces, despertar por la mañana con entusiasmo parece fácil, pero otras veces, es una batalla contra uno mismo. Me he dado cuenta de que no se trata de motivación, sino de algo mucho más firme, la constancia. Y la constancia, aunque muchos la ven como una virtud difícil, en realidad es una elección que se toma a diario, a cada instante. Hoy quiero compartir contigo algo que ha transformado profundamente mi vida, las enseñanzas del estoicismo. Y no como una teoría lejana, sino como una práctica que me ha enseñado a ser más fuerte, más firme, más yo. La primera lección que me enseñaron los estoicos fue que no todo está bajo mi control, pero sí lo está mi actitud. ¡Qué alivio! Comprender esto me quitó un peso de encima. Porque antes solía desgastarme tratando de controlar cada detalle, cada reacción de los demás, cada resultado. Pero al soltar lo incontrolable, comencé a enfocarme en lo único que siempre está en mis manos, mi decisión de actuar con constancia, aunque el mundo se caiga a pedazos. Y entonces descubrí la segunda lección, hacer lo correcto, incluso cuando nadie te está mirando. Ser constante no es impresionar, no es mostrar disciplina para ser admirada. Es decidir, todos los días, que me respeto lo suficiente como para cumplir mis propios compromisos, incluso cuando nadie más los conoce. Esa promesa silenciosa conmigo misma es la que me sostiene cuando el impulso quiere abandonarme. La tercera lección fue dura, pero reveladora. El placer inmediato casi siempre es el enemigo de la constancia. ¿Cuántas veces elegí lo fácil, lo cómodo, lo que me daba una satisfacción momentánea? Pero luego venía el vacío, el estancamiento. Aprendí a frenar ese impulso, a preguntarme, ¿esto me acerca a quien quiero ser? Y si la respuesta es no, doy un paso atrás. Porque el camino constante no siempre brilla, pero siempre construye. Una cuarta enseñanza me cambió la mirada, no hay progreso sin incomodidad. Lo que duele no siempre es malo, muchas veces es una señal de crecimiento. Cuando acepté esto, dejé de huir de los días difíciles. Empecé a verlos como parte del proceso. Me levantaba igual, escribía igual, meditaba igual, incluso cuando todo en mí gritaba por rendirse. Porque esa voz interna que insiste en que pare, no soy yo. Es solo una parte temerosa de mi mente. Y yo he elegido ser más grande que ella. La quinta lección me enseñó algo hermoso, cada día es una vida entera. No tengo que esperar al lunes, al 1 de mes, al año nuevo. Puedo empezar ahora. Cada amanecer es una nueva oportunidad para ser la persona que deseo. El estoicismo me enseñó a vivir este día como si fuera el único, sin excusas, sin postergaciones. Y cuando me pierdo, porque sí, también me pierdo, recuerdo la sexta lección, regresa al camino sin castigo. La constancia no es perfección. Es volver una y otra vez. Caerse no es el problema, lo grave sería decidir quedarse abajo. Pero si me levanto, si continúo, sigo siendo constante. Y eso me libera. Estas primeras lecciones sembraron en mí una fuerza serena. Ya no busco grandes promesas, ni resultados espectaculares. Busco la repetición de pequeños actos con intención. Porque así se forja el carácter, así se construye la vida que anhelo. Hoy me obligo, con dulzura y firmeza, a ser más constante. No porque sea fácil, sino porque me debo esa lealtad. Anoche me acosté con dudas. No dudas del camino, sino de mí misma. Me preguntaba si tanto esfuerzo valía la pena, si este andar constante y sin atajos realmente estaba construyendo algo duradero. Pero esta mañana, al abrir los ojos, sentí una certeza silenciosa. Sí, vale la pena. Cada paso sostenido, aunque pequeño, tiene poder. Es como una gota que horada la piedra. No por la fuerza, sino por la repetición. La séptima lección del estoicismo llegó a mí en un momento en que casi todo a mi alrededor parecía detenerse. Haz lo que tienes que hacer, no lo que quieres hacer. Fue como un golpe suave al ego. ¿Cuántas veces había esperado a sentirme lista para actuar? ¿Cuántas veces postergué lo importante esperando inspiración? Pero descubrí que la verdadera transformación no nace del deseo,
sino del compromiso. La constancia no espera ganas. Se manifiesta cuando decide seguir, aún sin ánimo. Hay días en los que el cuerpo pesa y la mente divaga. Es en esos momentos cuando recuerdo la octava lección: la disciplina es más fiable que la emoción. Porque las emociones suben y bajan, son como olas. No puedo construir una vida estable sobre algo tan inconstante. Así que decidí anclarme en rutinas, en hábitos, en rituales que me devuelven a mí. Aunque el día esté nublado, yo enciendo mi propio sol interior al repetir lo que sé que me eleva. La novena lección me confrontó con mi propia impaciencia. Todo lo grandioso toma tiempo. Me di cuenta de que vivimos en una época que celebra lo inmediato, pero olvida lo profundo. Lo que realmente importa, una relación sana, una mente en paz, una obra sólida, requiere constancia a largo plazo. Es como cultivar un jardín, no basta con plantar una semilla, hay que regarla todos los días. Y eso no siempre es emocionante, pero sí es transformador. También aprendí algo esencial en la 10ª lección: el entorno moldea la constancia. No somos tan fuertes como para mantenernos firmes en medio de ambientes que contradicen nuestros valores. Así que comencé a elegir con más cuidado lo que consumo, con quién hablo, qué espacios habito. La constancia florece en tierra fértil. Y muchas veces, ser constante implica decir no, poner límites, alejarse de lo que sabotea nuestro crecimiento. La 11ª lección me dio un nuevo sentido del propósito: servir a los demás también es una forma de constancia. No todo se trata de mi progreso personal. Cuando comparto, cuando ayudo, cuando entrego mi tiempo con amor, también estoy siendo constante. Constante en la bondad, en la presencia, en la empatía. Porque el alma también se fortalece al sostener a otros mientras se sostiene a sí misma. Y entonces, como si todo lo anterior se fundiera en una sola verdad, llegó la 12ª lección: tú eres el escultor de tu carácter. Y tu herramienta más poderosa es la constancia. No importa cuántas veces hayas fallado antes, ni cuántas veces tuviste que comenzar de nuevo. Lo que importa es que hoy, aquí, eliges esculpirte. Elegir ser más firme, más coherente, más tú. A fuerza de repetición, de presencia, de intención. Mientras te hablo, también me hablo a mí. Me recuerdo que ser constante no es ser rígida, ni inflexible. Es estar en movimiento con dirección. Es permitir que el tiempo sea mi aliado, no mi enemigo. Es reconocer que cada acto cotidiano, aunque parezca simple, es una declaración de quién soy y de quién elijo seguir siendo. Hoy desperté con una sensación peculiar, como si el universo me susurrara que no hay nada más poderoso que una persona decidida a ser constante. No perfecta, no infalible, solo constante. Porque lo constante construye lo que la inspiración por sí sola no puede. Y en ese susurro comprendí algo más profundo: cada día es una invitación a elegirme de nuevo, a decirle sí a mi camino con firmeza. El estoicismo no llegó a mi vida con fuegos artificiales. Llegó como una voz suave pero firme, como una brisa que me decía: deja de buscar fuera lo que solo puedes forjar dentro. Esa voz me enseñó que la constancia no es simplemente repetir, sino repetir con sentido. No se trata de moverme sin rumbo, sino de dar cada paso alineada con mis valores. Una de las cosas más difíciles que he enfrentado es el autoengaño. Creer que estoy avanzando cuando en realidad solo estoy girando en círculos. Por eso, cada cierto tiempo me detengo y me pregunto: ¿esto que hago, me transforma o solo me entretiene? ¿Este hábito, este esfuerzo, me acerca o me aleja de lo que anhelo? Porque la constancia sin conciencia puede convertirse en rutina vacía, y yo he decidido vivir despierta. Me ha tomado años entenderlo, pero ahora lo veo con claridad: no necesito una vida espectacular, solo una vida auténtica. Y la autenticidad se cultiva con actos pequeños, sostenidos, valientes. Hay días en los que la inspiración no aparece, en los que el miedo o el cansancio parecen más grandes. Pero en esos días es cuando más importa mantenerse firme, no porque sea fácil, sino porque es necesario. Hubo un tiempo en que confundía la constancia con rigidez.
Creía que debía seguir un plan sin desviarme, sin modificar nada. Ahora sé que ser constante también implica saber adaptarse, escuchar el ritmo de mi alma, ajustar el paso sin abandonar el camino. A veces, el mayor acto de constancia es parar por un momento, respirar profundo y luego seguir, más centrada, más fuerte. He aprendido que el cuerpo también tiene memoria. Cuando actúas con constancia, tu cuerpo empieza a confiar en ti. Se vuelve más ligero, más dispuesto. Ya no tienes que convencerte todos los días de que puedes. Simplemente haces lo que dijiste que harías. Y esa coherencia interna se siente como una paz profunda, como una melodía que te acompaña incluso en medio del caos. La constancia también ha sanado partes de mí que creía rotas. Porque con cada pequeña victoria diaria, he reconstruido mi confianza. Antes me juzgaba con dureza por cada caída, por cada promesa incumplida. Ahora entiendo que la compasión también es parte del proceso. Me permito fallar, pero no me permito rendirme. Me abrazo cuando tropiezo, pero me exijo levantarme. Una vez escuché que el bambú puede tardar años en brotar de la tierra, pero cuando lo hace, crece con fuerza. Así siento que es la constancia. A veces no se ven los frutos de inmediato, pero eso no significa que no estés creciendo. Cada día en que decides volver a ti, en que eliges tu verdad, estás echando raíces profundas. Y un día, sin previo aviso, floreces. Hoy quiero que recuerdes esto: nadie se vuelve constante por accidente. Es una elección. Es una promesa. Es un acto de amor hacia ti. Porque cuando eres constante, no solo te conviertes en quien soñaste ser, te conviertes en alguien en quien puedes confiar. No fue una epifanía repentina. No hubo un momento mágico en el que entendí todo de golpe. Más bien, ha sido un proceso lento, como si cada día dejara una pequeña enseñanza en mi alma. La constancia no es una meta, es una manera de estar en el mundo. Y me doy cuenta de que, al elegirla, me he elegido a mí. Una cosa que me costó aceptar es que el progreso real muchas veces es invisible. Nadie lo aplaude, nadie lo nota, y ni siquiera tú misma puedes medirlo de inmediato. Pero está ahí. Se acumula en silencio, en la repetición. Se manifiesta cuando reaccionas con más calma, cuando ya no huyes de ti, cuando sostienes lo que empezaste sin depender del reconocimiento externo. Y es que, por mucho tiempo, creí que ser constante era una carga. Me parecía una obligación más en una lista infinita. Pero con el tiempo, descubrí que es una forma de libertad. Porque al ser constante, dejo de depender del caos de mis emociones, de la opinión de los demás, del capricho del día. Empiezo a confiar en mí como una roca firme. Ya no me arrastro por la marea, camino sobre la tierra que yo misma he cultivado. He notado que, cuando dejo de cumplir mis propios compromisos, algo en mí se rompe. Es como si mi palabra perdiera fuerza. Pero cuando cumplo, aunque nadie lo vea, siento como se refuerza mi autoestima. Y eso, para mí, ha sido uno de los mayores regalos de esta práctica. Ser constante es, en el fondo, un acto de autorrespeto. Me digo que valgo lo suficiente como para ser fiel a lo que dije que haría. Recuerdo una mañana en la que no quería levantarme. Había dormido mal, el día anterior había sido duro, y mi mente intentaba convencerme de que no pasaba nada si descansaba un poco más. Pero en medio de esa neblina, algo dentro de mí susurró: hazlo igual. No con rabia, no con presión. Solo con convicción. Me levanté, me preparé, y cumplí con lo que había decidido el día anterior. Ese momento, pequeño para cualquiera, fue una victoria inmensa para mí. La constancia me ha enseñado a confiar menos en mis emociones momentáneas y más en mis elecciones profundas. Porque mis emociones cambian, y está bien que así sea. Pero mis valores, mis propósitos, esas raíces que he sembrado con tanto amor, merecen más que una obediencia volátil. Merecen presencia. Merecen disciplina. Merecen verdad. Una verdad que también he descubierto es que no todo el mundo entiende este camino.
Muchos ven la constancia como rigidez, como un aburrimiento. Pero yo la veo como una danza suave entre la firmeza y la flexibilidad. No se trata de imponerse con violencia, sino de sostenerse con amor. De no abandonar la esencia, aun cuando el mundo te empuje en otra dirección. Y lo más hermoso de todo es que la constancia no exige perfección. Me ha permitido comprender que los tropiezos no me definen. Lo que me define es mi capacidad de seguir, de ajustar, de reenfocar. De levantarme cada vez con más claridad, con más fe, con más templanza. A veces me miro en el espejo y me reconozco más que nunca. No porque todo sea perfecto, sino porque he sido capaz de sostenerme. Y eso es más que suficiente. Hay días en los que el alma se siente cansada, y no precisamente por falta de sueño. Es un cansancio más profundo, como si llevara el peso de tantas decisiones aplazadas, de tantas veces en las que estuve a punto de rendirme. Pero en esos días, cuando todo dentro de mí pide pausa, descubro la fuerza que habita en la persistencia silenciosa. No siempre fui así. Hubo un tiempo en que cada vez que no veía resultados rápidos, abandonaba. Cambiaba de rumbo, buscaba nuevas formas, me convencía de que eso no era para mí. Pero lo que en realidad no tenía era constancia. No era el camino el que fallaba, era mi falta de permanencia. Me movía tanto que nunca me enraizaba en nada. Fue entonces cuando comprendí algo que lo cambió todo: no hay crecimiento sin profundidad, y no hay profundidad sin permanencia. La constancia es el acto de quedarme. Quedarme en el hábito, quedarme en el propósito, quedarme en mí, incluso cuando me siento perdida. Porque es quedándome donde la claridad aparece. No antes. Una de las lecciones más profundas que aprendí es que los grandes logros no se sienten grandiosos todos los días. La mayoría del tiempo son incómodos, lentos, repetitivos. No hay fuegos artificiales, no hay aplausos. Solo hay tú, y la decisión de volver a hacerlo. Esa decisión que tomas aún cuando nadie está mirando. Y qué poder tan inmenso hay en eso. Porque cuando nadie te ve, y tú eliges hacerlo igual, estás reclamando tu poder personal. Estás diciéndote a ti misma que sí puedes confiar en ti, que sí eres capaz, que sí mereces ese cambio que sueñas. Esa es la constancia real, no la que busca resultados inmediatos, sino la que se entrega con amor al proceso. He descubierto que una persona constante no es la más talentosa, ni la más rápida, ni la más fuerte. Es simplemente aquella que se niega a rendirse. Aquella que regresa, una y otra vez, al lugar donde su alma sabe que debe estar. Y ese regresar, con humildad y con coraje, es lo que transforma una vida común en una vida extraordinaria. También aprendí a cuidar los espacios que sostienen mi constancia. A veces no es que yo falle, es que me rodeo de entornos que apagan mi fuego. Así que comencé a proteger mi energía. A organizar mis días, a honrar mis tiempos, a eliminar lo que me distrae. Porque ser constante no es solo repetir, es también preparar el terreno para que esa repetición tenga sentido. Y sí, he tenido recaídas. Momentos en los que volví atrás, en los que dejé de hacer lo que sabía que me hacía bien. Pero cada vez me levanto más rápido, con menos culpa y más aprendizaje. La constancia me ha enseñado que no se trata de nunca fallar, sino de fallar mejor. De aprender de cada caída, de hacerla parte del camino. Hoy miro hacia atrás y me sorprendo. No por lo que he logrado, sino por todo lo que he sostenido. Cada pequeño hábito, cada decisión difícil, cada día en el que dije sí a pesar del miedo. Todo eso me ha traído hasta aquí. Y sé que lo que viene, lo construiré de la misma forma, paso a paso, con intención, con alma. Comencé este día con una reflexión distinta. Me pregunté, ¿cuántas veces me he prometido algo y no he cumplido? ¿Y cuántas veces me he perdonado y me he vuelto a prometer lo mismo, con más fuerza? La constancia, entendí, no es una línea recta, es un camino de idas y vueltas, de ajustes, de humildad. Pero es camino al fin. Y eso basta. A veces,
Lo más valiente no es comenzar, sino continuar. Continuar cuando ya no es emocionante. Continuar cuando los resultados parecen lejanos. Continuar cuando el ruido de afuera te dice que no vale la pena. Pero hay algo dentro que sí sabe. Algo que reconoce la belleza del compromiso, el poder de la voluntad. No siempre tuve claridad. En muchos momentos me sentí como si caminara en la niebla. Pero aún sin ver con nitidez, aprendí a confiar en mis pasos. A confiar en que si sigo avanzando con coherencia, la niebla eventualmente se disipa. Y así ha sido. Porque el verdadero progreso no se mide por la velocidad, sino por la dirección. Y yo elegí una dirección que me honra. Una lección que me regaló el estoicismo es entender que no puedo controlar los resultados, pero sí puedo controlar mis acciones. Puedo controlar mi actitud, mi esfuerzo, mi enfoque. Y eso me ha dado una libertad inmensa. Ya no vivo obsesionada con llegar, vivo ocupada en avanzar. Porque sé que si avanzo cada día, inevitablemente, llegaré. Y en ese proceso, he aprendido a ser amable conmigo misma. A no castigarme por los días en que flaqueo. A no juzgar mi valor por mi productividad. La constancia verdadera incluye la compasión. Porque nadie puede sostenerse a base de exigencia. Necesitamos ternura, paciencia, palabras suaves que nos devuelvan al centro. Al mirar hacia atrás, noto cómo he ido tallando mi carácter. No con grandes hazañas, sino con pequeñas elecciones diarias. Elegir levantarme cuando preferiría quedarme en cama. Elegir decir no a lo que me distrae. Elegir volver a mi propósito una y otra vez. Cada elección ha sido una chispa que mantiene encendida mi llama interior. También he descubierto que lo que me parecía difícil al principio, ahora es parte de mí. Aquello que antes requería esfuerzo, hoy es automático. Esa es la magia de la constancia, transforma lo ajeno en natural. Conviertes lo que parecía una montaña en parte del paisaje cotidiano. Y entonces comprendes que has cambiado, que ya no eres quien comenzó. Me siento más fuerte, más serena, más en paz. No porque todo sea perfecto, sino porque he aprendido a sostenerme incluso en medio de lo imperfecto. Y esa fuerza no vino de un libro, ni de una charla inspiradora. Vino de mí. De cada día en que elegí continuar. De cada momento en que, en silencio, dije, sigo. Y si alguna vez dudas, si sientes que no puedes más, recuerda esto, no estás sola. Cada alma valiente ha sentido ese mismo cansancio, esa misma tentación de parar. Pero también ha sentido, justo después, esa chispa que nos invita a no abandonar. Esa chispa que, si la atiendes, se convierte en fuego. Hoy, más que nunca, sé que todo lo que quiero está al otro lado de mi constancia. Y lo mejor es que no tengo que llegar corriendo. Solo tengo que seguir. Con fe. Con alma. Con amor. Hoy desperté con una pregunta distinta en el pecho. ¿Quién sería yo si me mantuviera firme en todo aquello que he soñado? No desde la ansiedad, no desde la prisa, sino desde la lealtad conmigo misma. Me quedé en silencio unos minutos, sintiendo el peso y la verdad de esa pregunta. Y comprendí, una vez más, que la constancia no es solo una disciplina externa, es un acto de amor. He visto cómo mi mente, cuando se queda sin vigilancia, intenta negociar con mis decisiones más profundas. Me dice que descanse cuando lo que en realidad necesito es avanzar. Me dice que no tiene sentido cuando en el fondo sé que sí lo tiene. Y ahí es donde interviene la voluntad, como una fuerza suave pero firme que me toma de la mano y me recuerda quién soy. Ser constante es elegir tu palabra por encima de tus excusas. Es darle más peso a tu propósito que a tu comodidad. Y no porque seas una máquina, no porque ignores tus emociones, sino porque las abrazas sin permitir que te controlen. Porque has decidido caminar hacia algo que te honra, aunque no siempre sea fácil. A veces me siento como una jardinera silenciosa. Día a día cuido mis hábitos, mis pensamientos, mis decisiones, como quien cuida una semilla invisible.
No veo flores todavía, pero sé que están creciendo. Lo sé porque siento la raíz firme dentro de mí, porque ya no me tambaleo como antes, porque hay un orden nuevo que antes no existía. La constancia ha sido una maestra exigente, pero generosa. Me ha enseñado que la recompensa no es el resultado, sino la transformación. Y eso es algo que nadie te puede quitar. Porque un día llegarás a una meta, sí, pero lo más importante será en quien te convertiste mientras llegabas. Y eso vale más que cualquier logro. Hay una belleza sutil en hacer las cosas bien cuando nadie te aplaude. En mantener tu compromiso cuando nadie te observa. En decir hoy también lo haré aunque no tengas ganas. Esa belleza no es vistosa, pero es poderosa. Porque es allí donde se forja el carácter. En la intimidad, en el silencio, en la coherencia invisible. Aprendí a celebrar cada pequeño paso. Porque antes esperaba que grandes cambios vinieran de grandes acciones. Pero descubrí que todo lo grande es una suma de lo pequeño. Que la vida no se transforma en un solo día, sino en miles de días que parecen iguales, pero que no lo son. Porque cada uno deja una huella, una línea más en el dibujo de tu alma. Y he aprendido, también, a no depender de la motivación. Ella es volátil. A veces viene, otras veces se esconde. Pero la decisión, esa sí puede ser firme. Yo ya no espero a sentir ganas. Actúo desde el compromiso, desde la intención. Porque sé que las ganas vendrán después, cuando vean que sigo aquí, avanzando, construyendo. Hay días en los que me siento fuerte, clara, enfocada. Y hay otros en los que me siento dispersa, cansada, vulnerable. Pero en ambos, elijo permanecer. Porque no busco perfección, busco coherencia. Busco serme fiel, aún en los días borrosos. Porque si me quedo, si me abrazo, si continúo, todo lo demás encontrará su lugar. Hoy no soy la misma que empezó. Hay más quietud en mi mirada, más firmeza en mis pasos. No porque todo esté resuelto, sino porque he elegido no soltarme. Y eso, por sí solo, ya lo cambia todo. Hoy no hice nada extraordinario. No logré grandes metas, no conquisté un nuevo peldaño, no vencí algún miedo monumental. Pero hice lo que debía hacer. Y eso, aunque parezca poco, es una victoria. Porque mantenerme en el camino, incluso en días simples, es un acto profundo de constancia. Muchas veces buscamos momentos épicos para validar nuestro esfuerzo. Pensamos que si no hay emoción, no hay avance. Pero la realidad es otra, lo verdaderamente sólido se construye en la rutina. En los días donde todo parece normal, pero tú decides seguir siendo fiel a lo que elegiste. Esa fidelidad invisible es lo que transforma la vida desde sus cimientos. Me he dado cuenta de que los atajos no llevan a ninguna parte. Lo que se construye sin base se desmorona. Y he tenido que verlo, sentirlo, caerme para entenderlo. Por eso, cuando me tienta la impaciencia, respiro. Vuelvo a mi centro y me recuerdo, todo llega en su tiempo, si yo hago lo mío en el mío. Hay algo profundamente poderoso en sostener un hábito. No importa cuál sea. Leer cada día, agradecer al despertar, escribir, estudiar, moverse, alimentarse con conciencia, cada uno de esos actos se vuelve un ladrillo. Y con ellos, vas creando una fortaleza interna que no depende de lo externo. El estoicismo me enseñó una verdad que me cambió por dentro: la vida no me debe nada. No me debe éxitos, ni reconocimiento, ni comprensión. Pero yo sí me debo a mí misma una vida coherente. Me debo respeto, compromiso, verdad. Y cuando vivo desde allí, ya no espero nada afuera. Me vuelvo suficiente. Ser constante no significa ser rígida. También he aprendido a adaptarme, a cambiar el método sin abandonar el propósito. Hay días en los que necesito suavizarme, y otros en los que debo exigirme más. Pero nunca me suelto. Me acompaño. Me escucho. Y me guío de vuelta al camino cuando me alejo. Una lección dura, pero necesaria,
fue darme cuenta de que nadie vendrá a rescatarme. Nadie hará el trabajo por mí. Nadie cargará mi propósito. Y lejos de asustarme, eso me dio libertad. Porque comprendí que eso también significa que nadie puede quitarme lo que construyo desde adentro. Y sí, a veces me canso. A veces dudo. A veces me pregunto si vale la pena tanto esfuerzo silencioso. Pero en medio de esas dudas, algo en mí sonríe. Porque sé que esa voz interna que me anima a seguir no es la misma de antes. Es más firme, más sabia. Y si ella sigue hablándome, es porque voy bien. He dejado de compararme. Cada uno tiene su proceso, su ritmo, su historia. Lo mío me pertenece. Y cuando abrazo eso, ya no corro por alcanzarlo todo, corro por habitarme. Porque no quiero una vida perfecta, quiero una vida mía. Y esa se construye un día a la vez, un hábito a la vez, una decisión a la vez. Hoy, aunque el mundo no lo naut, hice algo importante, me mantuve. No dejé que el cansancio ganara. No permití que el ruido me sacara del eje. No renuncié a lo que soy. Y en ese acto tan íntimo, encontré mi grandeza. A veces me despierto con un nudo en el pecho. Sin una razón clara. No es tristeza, ni angustia, es algo más sutil, como una resistencia. Una parte de mí que, por un momento, se pregunta, ¿para qué seguir? Y en esos instantes, me doy cuenta de que justo ahí es donde empieza el verdadero trabajo. No se trata de no tener dudas, se trata de no dejar que ellas decidan por mí. De tomarme de la mano aunque tiemble. De elegir con conciencia aun cuando el corazón se sienta frágil. Porque la constancia no es dureza, es ternura sostenida. Es volver al centro cada día, sin exigir que todo sea perfecto. Hoy me repetí una frase que me ayuda a regresar: haz lo que dijiste que ibas a hacer, aun si ya no sientes lo mismo que cuando lo decidiste. Y eso no es traición, eso es integridad. Eso es honrar a la persona que, en un momento de lucidez, supo qué camino tomar. Esa versión de mí merece ser respetada. Me di cuenta de que la constancia es una forma de mantener viva mi palabra. No solo ante los demás, sino ante mí misma. Porque cada vez que cumplo lo que me prometí, mi autoestima crece. Mi confianza se fortalece. Y ya no necesito que el mundo me aplauda. Porque mi alma me mira y sonríe. Aprendí que hay días en los que no voy a avanzar a grandes pasos. Pero si al menos no retrocedo, si al menos me mantengo firme, ya gané. Porque no se trata de ser productiva, sino de ser leal. Y esa lealtad, cuando se vuelve rutina, transforma cualquier vida con suavidad, con profundidad. Me he reconciliado con la lentitud. Ya no la veo como enemiga. Entiendo que lo que se construye despacio suele durar más. Que los procesos internos no pueden ser acelerados. Que mi alma florece en sus propios tiempos, y yo solo debo darle tierra fértil y luz constante. También he dejado de buscar resultados inmediatos. Porque la verdadera transformación no se ve enseguida. A veces ni se nota hasta que, un día, reaccionas distinto. Tomas una mejor decisión. Dices que no cuando antes habrías dicho que sí. Y te das cuenta, algo cambió. No fue un milagro, fue tu constancia obrando en silencio. Cuando me canso, me recuerdo que todo esto no es una obligación, es una elección. Nadie me impone este camino. Yo lo elegí porque soñé con una vida distinta. Y aunque a veces duela, aunque pese, sé que vale la pena. Porque prefiero el esfuerzo que me eleva que la comodidad que me apaga. Cada paso que doy me aleja del abandono. De ese viejo hábito de dejarme a mitad de camino. Hoy ya no me abandono. Me abrazo. Me espero. Me impulso. Me levanto. Y me miro con más ternura que juicio. Porque sé que la disciplina sin amor se vuelve castigo. Y yo ya no quiero castigarme más. Esta jornada no ha terminado. Tal vez mañana vuelva a dudar. Tal vez me detenga unos segundos.
pero lo importante es que siempre elijo volver. Porque aunque tropiece, aunque me distraiga, aunque llore, algo en mí se ha vuelto inquebrantable. Y eso, esa fortaleza que nadie ve, esa raíz que no se muestra pero sostiene todo, esa es mi mayor conquista. Hoy me detuve a observar el punto en el que estoy. No desde la impaciencia, sino desde la gratitud. Recordé cómo empecé este camino, llena de dudas, con pasos torpes, con el miedo como sombra. Y ahora, al mirar atrás, no puedo negar que he cambiado. No de un día para otro, pero sí, poco a poco, con cada decisión, con cada elección diaria de no rendirme. El mundo muchas veces premia el talento, la velocidad, la apariencia. Pero yo he aprendido a valorar otra cosa, la constancia silenciosa. Esa que nadie aplaude, esa que no brilla en redes sociales, esa que simplemente está. Que sostiene, que alimenta, que construye en lo profundo. A veces la vida no se trata de hacer más, sino de no soltar lo que ya dijiste que ibas a hacer. De no abandonar tu proceso cuando aún no ves los frutos. Porque ahí es donde muchas veces se define el destino, en la capacidad de quedarte cuando todo dentro de ti quiere escapar. He aprendido a ver la belleza en lo simple. En ese día en el que vuelvo a escribir, aunque no tenga inspiración. En esa tarde en la que elijo alimentarme bien, aunque esté tentada por lo fácil. En esa noche en la que decido apagar las distracciones y dormir temprano. Cada pequeño acto es una afirmación silenciosa de que sigo comprometida conmigo misma. Lo más profundo de este proceso es que ya no se trata de demostrarle nada a nadie. Ya no actúo para ser vista, ya no lucho por aprobación externa. Me he convertido en mi propia testigo. Sé lo que me cuesta cada paso. Sé lo que implica cada victoria, aunque sea mínima. Y con eso basta. También he aprendido que no tengo que tenerlo todo claro. Que habrá días de niebla, días en los que no sepa a dónde voy exactamente. Pero si sigo caminando, aunque sea con pasos pequeños, la claridad llega. A veces la luz no aparece antes de empezar, sino después de haber comenzado. Ser constante no es ser perfecta. Es caerse y levantarse una y otra vez. Es permitirse sentir sin perder el rumbo. Es llorar si hace falta, pero seguir. Porque hay una parte de mí que ya no negocia con el abandono. Que entendió que rendirse no me lleva a la paz, sino a la repetición de viejas heridas. No necesito grandes resultados para sentirme valiosa. Necesito coherencia. Necesito saber que lo que pienso, lo que digo y lo que hago están alineados. Porque cuando eso ocurre, se produce una armonía interna que no tiene precio. Una paz que no depende de lo que ocurra afuera, sino de cómo me relaciono conmigo. La constancia me ha enseñado que el verdadero éxito no está en llegar lejos, sino en mantenerme cerca de mí. No perderme en el ruido, no diluirme en las expectativas ajenas, no olvidarme de lo que me mueve. Y cada día que lo logro, aunque sea un poco, me siento más viva. Hoy termino esta reflexión con una certeza: soy capaz de sostenerme. No porque no tenga miedos, no porque no dude, sino porque ya aprendí a no soltarme la mano. Y esa es una fuerza que nadie me puede arrebatar. Porque nace de mí. Porque la cultivé con intención. Porque la elegí cada día. Y eso lo cambia todo. No siempre fui constante. Hubo días en los que abandoné todo, incluso a mí misma. Me dejé llevar por la emoción del momento, por el cansancio, por el ruido de afuera. Y cada vez que lo hacía, algo dentro de mí se apagaba. Pero un día desperté. No con un gran milagro, sino con una simple pregunta: ¿y si me mantengo, aunque duela? ¿Y si no me rindo esta vez? Desde entonces, empecé a caminar distinto. A elegir distinto. A sostenerme cuando todo quería desmoronarse. No fue fácil. No fue rápido. Pero fue real. Y eso lo cambió todo. Hoy quiero compartir contigo lo que he aprendido, 12 lecciones profundamente humanas, nacidas del estoicismo, que me ayudaron a convertirme en alguien que no se detiene. Que cae,
Sí, pero que ya no se abandona. Este no es un discurso motivacional. Es una conversación con el alma. Es el recordatorio que tal vez hoy necesitas. No hace falta que seas perfecta, solo hace falta que sigas. Tú puedes. Y estás a punto de recordarlo.